noite. A gente tem aqui mais uma conferência do LATO, Laboratório de Pesquisa Social. A gente vem fazendo conferências mensais, né? A ideia é ter um curso assim, constante de conferências, nas quais pesquisadores são convidados para contar sobre suas pesquisas, ressaltando a maneira pela qual eles elegeram certos caminhos de pesquisa, certas técnicas de investigação. Então, um pouco a ideia dessas conversas é contar a cozinha das pesquisas, né? A maneira pela qual os trabalhos foram sendo feitos. E hoje a gente tem aqui o Alejandro Blanco, que é da Universidade de Quilmes, meu amigo, que hoje, apesar, né, dos pesares, conseguiu chegar aqui hoje. Então, agradeço muito, Alejandro, por ter vindo aqui. Bom, muito obrigado, Ângela, pelo convite, pela oportunidade de falar e compartilhar a pesquisa com vocês. Só quero... Parece que eu falo bem português, mas não falo tão bem. Então, eu vou... Se você não tem problema, eu acho que você não tem problema que eu fale espanhol devagarinho. Tudo bem? E qualquer coisa você me para. Professor, não estou entendendo, pode repetir. Não tem problema nenhum, tá bom? Tudo certo? Então, bueno, acá mudamos de língua, então. Bueno, lo que les quiero contar, como les propuse en el título del trabajo, que es Trayectorias Intelectuales Comparadas, Desafíos Analíticos, Potencialidades y Límites. Bueno, más o menos de qué se trata cuando uno decide hacer investigaciones en el área en que yo las hago, que es la historia intelectual y la sociología de la cultura, pero que más bien debería decir de historia intelectual y haciendo una aclaración importante, porque en Argentina nosotros no tenemos una tradición como ustedes tienen aquí, sobre todo en San Pablo, de sociología de la cultura. La sociología de la cultura que se hace en la Argentina es básicamente practicada en dos áreas que no tienen casi mucho que ver con la sociología, que son las letras y la historia intelectual, que es mayormente practicada por profesores que provienen de las letras o profesores que provienen de la disciplina histórica o de la historia, ¿no es cierto? Entonces ese es un dato importante para entender un poco también la conversación en la que yo estoy metido, trabajando desde Argentina. Yo diría que todos mis trabajos hasta este momento, todos, no muchos, los pocos que he hecho, ¿no es cierto?, se refieren todos ellos a trayectorias. Como decía la presentación, no sé, pues yo hice mi tesis doctoral sobre un personaje importante que todos ustedes conocen de la sociología argentina, que es Lino Germani. Después avancé trabajando, comparando las trayectorias de él y de un historiador importante argentino que se llama José Luis Romero. Y en el último tiempo, en los últimos 3 años, encaré una investigación comparada Brasil-Argentina, en colaboración con el profesor de aquí del Departamento de Sociología, Luis Jackson, comparando 4 personajes provenientes de estas dos disciplinas, la sociología y la crítica literaria, ¿sí? Antonio Cándido, Adolfo Prieto, Lino Germani y Florestan Fernández. Entonces un poco la idea es contarles a ustedes cuáles son los problemas que uno enfrenta al trabajar con, vamos a decir, antes de decir trayectoria, porque trayectoria ya es una definición sociológica de un personaje. Uno comienza trabajando con figuras intelectuales, ¿no es cierto? Hay que aclarar también que mis trabajos han estado referidos al mundo intelectual o de la cultura docta, ¿no es cierto? Y también con otra especificación, en general mi trabajo ha estado emplazado en lo que llamamos la historia de disciplinas, en este caso la sociología, la crítica literaria, la historia, ¿sí? Entonces, debería decir que mis trabajos sobre estas figuras intelectuales son trabajos muy anclados en la tradición de estudios de la historia de disciplinas, ¿sí? Ciertamente cuando uno encara el estudio de una trayectoria intelectual,
existen muchas motivaciones, ¿no es cierto? Las motivaciones son diversas. Uno puede estudiar una trayectoria de un personaje ya conocido, ya consagrado, y sobre el que hay mucha literatura en el medio, ¿cierto? Pero que a uno le parece que tiene que volver a estudiarlo porque tiene una intuición, tiene un pálpito, o bien ha conseguido nuevos datos, o bien entiende que los datos ya conocidos han sido mal interpretados. En cualquier caso, uno vuelve a reescribir la historia de esa trayectoria, convencido que va a encontrar cosas diferentes. Otras veces escribimos sobre ciertos personajes que han sido, por el contrario, ocultados, que han sido, digamos así, infravalorados o no han sido valorados de acuerdo a nuestro criterio correctamente, y en consecuencia sus estudios sobre esas trayectorias se parecen más también a un intento de rehabilitar una figura intelectual que nosotros consideramos que es importante para entender, ciertamente, algunos aspectos de la época en la que ese personaje le tocó vivir. Independientemente de esas motivaciones, ¿no es cierto?, que uno pueda tener para estudiar una figura intelectual, lo cierto es que el estudio de cualquier figura enfrenta, digamos así, como cuatro o cinco grandes cuestionamientos. Así, una vez que uno decide estudiar una figura, ya se expone a cuatro observaciones o cuatro planteamientos críticos. El primero de ellos obviamente tiene que ver con la selección, ¿no es cierto? Habiendo tantas cosas lindas para estudiar, ¿por qué vamos a estudiar a un personaje? Habiendo tantos intelectuales, tantos escritores, tantos críticos, tantos músicos, en fin, cualquier productor cultural, ¿por qué decidimos estudiar uno en lugar de todos, o muchos, o un grupo, etcétera? Entonces, ese es el primer criterio, ese es el primer problema que uno enfrenta, el de la selección. Y en general, yo diría, digamos así, que en el área en que yo trabajo, que es la historia intelectual, como les decía, los criterios de selección suelen ser muy débiles, algunos de ellos anacrónicos, viciados por problemas de anacronismo, y otros por estándares un poco subjetivos de selección, ¿cierto? Entonces muchas veces se dice, bueno, cuando se le pregunta a alguien, bueno, ¿y por qué esto habría que estudiar esta figura? Y bueno, porque tiene una obra que es interesante, ¿cierto? Pero ciertamente ese juicio mismo está expuesto a una ronda sin fin de ejemplos y contraejemplos, porque también tenemos aquel otro que también tiene una obra igualmente interesante, y entonces nunca terminamos nunca conseguimos dar una justificación aceptable, razonable, del criterio de selección. Otro criterio que suele presidir la selección es el paso del tiempo, ¿no es cierto? Muchas veces decimos, bueno, hay que estudiar esta figura intelectual porque se ha visto que su obra ha resistido el paso del tiempo. Y creemos que todavía hoy esa obra nos interpela, nos dice cosas relevantes sobre nuestro presente, etcétera, etcétera, etcétera. El problema que tiene ese criterio cuando nosotros intentamos utilizarlo para justificar una selección es el problema del anacronismo. Porque muchas veces una obra que nosotros consideramos hoy desde el presente como relevante y que nos interpela, en aquella que fue su época, ¿no es cierto?, en la época en la que el escritor, el músico, el crítico o el sociólogo vivió, no era relevante para sus contemporáneos. Y en consecuencia ahí también enfrentamos ese cuestionamiento, ¿no es cierto?, del anacronismo en el criterio de la selección. Y hay un último criterio así subjetivo, que llamaríamos, que es un poco porque son interesantes, ¿no es cierto?, porque las obras son interesantes de ese autor. Y nuevamente es difícil, no tenemos medio de justificar objetivamente el por qué es interesante esa obra, cuando en realidad cualquier otro nos podría decir que para él, de acuerdo a sus patrones de lectura, esa obra no es interesante, y hay obras de otros escritores que son muchísimo más interesantes. Entonces, ese es un primer problema, ¿no es cierto?, el de la selección. Un segundo problema es el que yo llamaría la ilusión biográfica, que está un poco estrechamente asociado a lo que también llamaríamos la tentación teleológica. Creo que este es uno de los problemas más serios que tenemos cuando estudiamos
las figuras intelectuales, ¿no? La ilusión biográfica, como todos sabemos, ¿no es cierto?, consiste en remitir todos los acontecimientos, porque nosotros tenemos esa figura, ¿no es cierto?, y remitimos todos los acontecimientos a esa sola figura. ¿Y cuál es la base, cuál es el fundamento que tenemos para remitir todos los acontecimientos, todas las cosas que le pasan a esa persona, remitirlas a él? Básicamente el nombre propio, que siempre se trata, claro está, de Germán, de Florestan, de Antonio Cándido, de Adolfo Prieto o de cualquier personaje. O sea, el problema de la ilusión biográfica es el problema que nosotros terminamos creyendo que todos los acontecimientos de su vida fueron hechos, ligados estrictamente a su propia vida. Y terminamos comprendiendo la vida como una sucesión de acontecimientos ligados a un nombre propio. Y aquí justamente uno enfrenta el problema más grave, que es el siguiente. El hecho mismo de estudiar una biografía, la vida de un individuo, expone mucho a uno a esa ilusión. ¿Y qué es lo que uno puede, de qué modo puede contrarrestar esa ilusión biográfica? Y que es lo más difícil de hacer, efectivamente, y que tiene que ver con la tentación teleológica. ¿La tentación teleológica cuál es? Como nosotros ya sabemos el resultado de esa vida, nosotros ya tenemos una representación de la trayectoria, del itinerario de ese individuo, nosotros creemos muchas veces, terminamos creyendo por ese efecto de la ilusión biográfica, que las cosas que están en el fin ya estaban en su comienzo, ¿cierto? Entonces, la historia que vamos a contar, porque hay que decir que el estudio de una trayectoria implica también una dimensión narrativa, ¿no es cierto? O sea, que involucra problemas relativos a la narración de una vida, ¿sí? Que son problemas que implican entonces, que involucran problemas relativos a la disciplina histórica. ¿Cómo vamos a narrar una vida? ¿No es cierto? Entonces, la ilusión teleológica consiste en creer que las cosas que nosotros ya vemos en el fin de esa carrera, de ese itinerario, ya estaban en su comienzo. Entonces, comienzan esas clásicas imputaciones de decir, no, claro, porque desde su más tierna infancia él estaba predestinado a ser un gran escritor o un crítico. Ahora, ¿cómo podemos controlar eso? Y qué es lo más difícil de hacer, ¿no es cierto? La idea de trayectoria nos ofrece los instrumentos para hacer eso. Porque ¿qué es una vida concebida como una trayectoria? ¿No es cierto? Una vida concebida como una trayectoria es una vida que nosotros concebimos como una serie de posiciones que ese agente va teniendo en el espacio social, ¿no es cierto? Y que son posiciones que están inscriptas en un espacio social, él mismo sometido a una serie de transformaciones. Y esas posiciones que ese agente tiene a lo largo del curso de ese trayecto, ¿no es cierto?, de esa vida, en ese espacio social, son posiciones que también dependen del capital intelectual y social del que él dispone. O sea, su inscripción en esas posiciones está sujeto a las propiedades sociales que él tiene como portador de esas propiedades, ¿sí? Entonces, la biografía nos permite cortar es decir, la biografía nos permite la ilusión de la narración, que es esto de asociar todos los acontecimientos a esa vida. Y con la trayectoria nosotros podemos cortar ese itinerario, sometiendo a examen riguroso y estricto cada una de las elecciones siempre entre comillas. No es que los actores no hagan elecciones, obviamente. Nosotros, si provenimos de las ciencias sociales, es porque nos hemos especializado en el estudio de la acción humana y sabemos que existe la acción humana, ciertamente. Pero son elecciones hechas en esos contextos que tenemos que ir reconstruyendo muy, digamos así, parsimoniosamente. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, ¿no es cierto?, muy rápido. En los años 40, ¿no es cierto?, Germani comenzó su carrera de sociólogo. En un medio donde la sociología comenzaba a ganar cierto lugar dentro de la cultura universitaria, ¿no es cierto?, sobre todo universitaria, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Ahora, él llega ahí, ¿no es cierto?, ¿y qué posición ocupa y por qué ocupa esa posición? Él ocupa una posición de subordinado en esa estructura que se llama el Instituto de Sociología de esos años, una posición muy marginal. ¿Y cómo podemos entender esa posición marginal en ese espacio?
en parte en virtud por sus propias propiedades sociales. ¿Cuáles son sus propiedades sociales? ¿Cuáles son sus capitales intelectuales? ¿Cuáles son las destrezas que él puede mostrar y en virtud de ella acceder a ciertas posiciones? Él es una persona formada en un tipo de saber, como es el saber contable, económico, que tiene muy poco valor en ese medio intelectual en el que él está inscrito. Entonces fíjense que él hace una elección, ¿no es cierto?, por la disciplina de la sociología, pero hace una elección en el contexto de un cierto capital que él tiene, que lo coloca en una posición subordinada en ese medio intelectual. Entonces, ese ejemplo nos muestra la necesidad que tenemos de cortar ese itinerario, esa narrativa de una vida, para comprender la contingencia del vínculo entre una disposición a determinadas acciones y ciertas posibilidades o chances objetivas que ese actor tiene de adquirir esas posiciones en virtud, obviamente, de las propiedades sociales con las que él está investido como agente intelectual, como productor cultural, etc. Otro cuestionamiento al que estamos expuestos, ¿no es cierto?, cuando estudiamos un itinerario intelectual, es al del anacronismo, ¿no es cierto?, que se aplica mucho en el momento en que tenemos que estudiar las ideas de esos autores, porque esos productores, en el caso de los agentes que yo he estudiado, los personajes que yo he estudiado, ¿a qué se dedican? A escribir libros, a dar conferencias, a hablar en público, en fin, son productores de ideas, de doctrinas, etc. Y nosotros tenemos que tener una consideración especial sobre eso, que son sus productos, o sobre ese tipo de práctica social, ¿no es cierto? ¿En qué consiste sus prácticas? En producir ideas, ¿cierto? Ahora, el anacronismo, como todos sabemos, es una tentación muy recurrente, ciertamente, porque nosotros estamos inclinados todo el tiempo a definir esas figuras intelectuales a partir de nuestros intereses presentes. Entonces, supongamos, si yo estudio la sociología desde este presente, la sociología que ocurrió hace 50, 60 años, yo ya tengo una previa definición de lo que es la sociología, yo tengo una representación determinada de lo que es la sociología. Y muchas veces, por consiguiente, eso ya afecta a la selección, porque yo entonces voy a tender a seleccionar a aquellos personajes que tengan mucha correspondencia con la representación misma que yo tengo de la sociología, ¿no? Pero al mismo tiempo el anacronismo consiste en transferir a esos autores que nosotros estudiamos del pasado definiciones que son propias del presente. Es decir, ¿qué quería decir hacer sociología en los años 40, en los años 30, en los años 50? Un ejemplo. Si uno compara, por ejemplo, la revista de sociología editada en San Pablo en los años 40 con el boletín del Instituto de Sociología editado en la Argentina en los mismos años, uno advierte lo siguiente, que en un caso se habla de etnología, o sea, uno mira la revista de Sociología de San Pablo y se habla de estudios etnológicos, de estudios antropológicos, de estudios sociológicos. Uno mira el boletín, contrasta el boletín y advierte que el tipo de estudios dominante ahí es lo que llamaríamos hoy estudios de ideas. Bueno, cómo fueron las ideas de Saint-Simon, cómo fueron las ideas de Comte, cómo fueron las ideas de Max Weber, etcétera, etcétera. ¿A qué podríamos atribuir esa diferencia, ¿no es cierto?, en el tratamiento, eso ya presupone una definición de la disciplina en cada uno de estos diferentes contextos intelectuales. Y entonces, ¿a qué podríamos atribuir estas diferencias? Ciertamente a configuraciones distintas de las tradiciones intelectuales y a las tradiciones que son las tradiciones interdisciplinarias dominantes dentro de la universidad. ¿Cuál es el anacronismo? Claro, cuando yo estudiaba esas cosas decía, bueno, pero esto no es sociología. No, es sociología, tal como se entendía en la época. Porque solo uno si atiende a esa... Solo si uno se sobrepone al anacronismo, puede entender mejor en qué consistió la ruptura que realizó Germani respecto a ese modo de entender la sociología, ¿cierto? Que era un modo, obviamente, extremadamente diferente
completamente extraño a lo que son nuestros hábitos de pensamiento, ya más formados o con lo que llamamos la sociología moderna, la investigación social, y muy lejos de lo que llamaríamos aquella historia muy tradicional de las ideas, que consistía básicamente en repasar parágrafos de los distintos pensadores y hacer una glosa, un comentario de esos pensadores. Entonces, ese es también un riesgo al que se ve enfrentado el estudio de los itinerarios o de las figuras intelectuales, ¿no? Y finalmente, claro, está el de la representatividad, que quizás yo voy a mostrar cómo en principio los tres primeros son más fáciles de sortear y la representatividad es el más complicado, ya todos sabemos, ¿no es cierto? Bueno, las propiedades que se predican para la trayectoria de un individuo son difícilmente generalizables para todos. Eran todos los críticos literarios, hacían todos los críticos literarios las cosas que hacía Cándido, que hacía Prieto. Es representativo las cosas que hacía Cándido y Prieto en Brasil y en Argentina, los textos que escribían, los temas de los que se ocupaban. Es representativo de los temas y de los textos y de las cosas que hacían los otros críticos literarios en Argentina y Brasil. Bueno, yo creo que ahí el problema no es tanto, ciertamente todas esas cosas se resuelven, como todos sabemos, con una muestra, ¿no es cierto? Pero en realidad hay algo tramposo en ese argumento de la representatividad por lo siguiente. Cuando uno estudia una vida, una figura, desde el punto de vista de la trayectoria, inevitablemente el investigador está obligado a mapear, o sea, a reconstruir el campo en el que esa trayectoria está inserta, porque es decir, sería algo parecido, comprender la vida a partir de sus solas iniciativas, de sus solas propiedades de ese agente, es como más o menos tratar de comprender el trayecto en un subte sin tener en cuenta todas las estaciones, o sea, la red. De modo tal que cuando uno estudia una trayectoria, cuando uno construye el concepto cuando uno aplica a la figura intelectual que está estudiando el concepto de trayectoria, ya está realizando una serie de objetivaciones de esa trayectoria que implica reconstruir la red, el mapa, o sea, mapear el contexto intelectual, institucional y político en el que esa figura está inserta. ¿Por qué yo creo que los estudios comparados, que es lo que estoy realizando, déjenme confesarles que yo estoy muy entusiasmado con la comparación? Entonces voy a creer que todo se resuelve en la comparación, ¿no? Voy a tratar de indicarles cuál ha sido mi aprendizaje con la comparación. ¿Qué cosas he aprendido yo haciendo comparaciones, ¿no? Entonces, ¿qué nos ofrece la comparación? Ciertamente toda comparación implica tener en cuenta que no podemos comparar cosas que no son comparables, ¿no es cierto? Comparar Perú con Argentina, o comparar Argentina con Chile, o Chile con México, bueno, tenemos que fundar esa comparación. ¿Por qué serían comparables ciertos fenómenos? Los fenómenos que con Luis, ¿no es cierto?, hemos decidido comparar son los que, en principio, tomar como problema central el proceso de institucionalización de la sociología en Brasil y Argentina, y más específicamente en la ciudad de Buenos Aires y en la ciudad de San Pablo. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué? ¿De dónde sacamos esa idea? ¿Cómo podemos justificar esa comparación? Nuevamente, esa comparación se justifica realizando una comparación del desarrollo de la sociología en América Latina. ¿Y por qué es legítimo hacer eso? Porque la sociología, el desarrollo de la sociología en América Latina, como todos sabemos, en general, dada la posición periférica de nuestra cultura, fue un proceso coetáneo, fue un proceso de importación, ¿cierto? La sociología es un fenómeno que se consolida en los países centrales y luego ya sale al mundo y otras culturas, otras tradiciones adoptan esos instrumentos intelectuales, ese tipo de tradiciones, ese conocimiento. Y más o menos en América Latina, como todos sabemos, eso ocurre de manera coetánea, o sea, por los años 40, por los años 50.
¿Y qué muestra esa comparación cuando uno mira el mapa de América Latina, el desarrollo de la sociología? Muestra que curiosamente en dos lugares, y en solamente dos lugares, San Pablo y Buenos Aires, la sociología se desarrolló bajo la forma de dos lideratos increíblemente potentes, ¿sí? Florestan y Germani, y que solamente en esos dos lugares la sociología, el desarrollo, la institucionalización de la sociología, adoptó la forma de lo que llamamos una escuela. O sea, en los otros lados tenemos muchos sociólogos, ciertamente, gente, practicantes, claro está, alumnos, todo. Pero solo en San Pablo y Buenos Aires tenemos la idea de un jefe, el fenómeno social, de un jefe de escuela, o sea, un líder un poco poseído así, por esas cosas de la misión, de la sociología en el mundo, como son las cosas de los liderazgos, ¿no? Y con un grupo muy, dependiendo del tamaño, el tamaño de la empresa en Buenos Aires era muchísimo más grande en los años 50, nosotros siempre empezamos antes y después terminan mejor. Y en San Pablo era muy chiquito todo, lo podemos contar con los dedos de una mano, los discípulos florestanos. Y luego eso se expande y hoy la comunidad de las ciencias sociales, no sé, debe quintuplicar a la sociología, sobre todo, si no todo en la sociología solamente. Bueno, pero como sea, ¿no es cierto? Solo en esos dos lugares se dio ese fenómeno. Y uno sigue observando el desarrollo de ese fenómeno, y por eso ahora viene la comparación de la crítica literaria. Entonces ahí ya la comparación nos da un criterio, nos ayuda a fundar un criterio de selección. ¿Entonces usted por qué va a estudiar a Florestan y a Germani? Comparadamente. ¿Por qué hay que estudiarlo? Porque ellos fueron estudiados cada uno por su lado. En Brasil la bibliografía sobre Florestan debe sobrepasar, ¿no es cierto?, esta sala. La Germani en Argentina no es tanto, pero igual hay mucho. O sea, se ha dicho mucho sobre esos personajes. ¿Por qué habría que compararlos? Bueno, entonces ahí uno puede fundar el criterio de la selección a partir de ese ejercicio comparativo. Vamos a comparar porque curiosamente tenemos la curiosidad de averiguar por qué solamente en San Pablo y en Buenos Aires se dio el fenómeno con esas características. Entonces uno ya liquida la cuestión de la selección. Ya uno tiene, ya alguien no le va a poder decir, no, pero entonces, y Casanova en México, no, pero Casanova no fue un líder como fue Florestan, no fundó una tradición, no fundó un grupo de discípulos, y por lo tanto no fundó una tradición. Fundar una tradición es un hecho, así que no ocurre todos los días, ¿no es cierto? Es decir, fundar una tradición quiere decir que todavía hoy hay personajes que siguen retomando las discusiones de Germani sobre el peronismo, de Florestan sobre la sociedad de clases, siguen retomando esos problemas y investigando sobre esos problemas. Es decir, cuando uno habla de esos liderazgos, así en términos de lideratos intelectuales, es así, uno se sorprende por el siguiente hecho. Esas sociedades, esas ciudades en realidad, San Pablo y Buenos Aires, dieron practicantes ejemplares en una disciplina, así, ejemplares, como se llama en la historia de la ciencia, ¿no es cierto? Practicantes ejemplares, como en el fútbol, Pelé, qué sé yo, Messi, ¿sí? Practicantes ejemplares. Y entonces hay que explicar eso, ¿cómo fue posible eso, ¿no es cierto? Y ahora veamos el tema, cómo nos ayuda a comparar lo de la crítica y nos ayuda a fundar la selección, el hecho de la comparación. Lo mismo con la crítica, ¿no es cierto? Uno mira todo el escenario de América Latina del desarrollo de la crítica literaria, ¿cierto? En los años 40, 50 y 60. ¿Y uno qué encuentra? Que curiosamente, solo en San Pablo y en Buenos Aires emergió, surgió, ganó cuerpo así, una nueva tradición que no existía, que es una crítica literaria orientada sociológicamente. Ya no me digan que Silvio Romero, déjenme decirles, después hay que ir especificando eso, ¿no es cierto? Una tradición, justa, de manera coetánea, en el mismo momento, la trayectoria de Prieto y de Cándido son simultáneas. Cándido nació en el 18, Prieto nació en el 30, después podemos conversar sobre las diferencias. Pero solamente en esos dos lugares, en esas dos ciudades, se dio el fenómeno de que un sector de la crítica literaria, un sector, ciertamente, no toda la crítica literaria, había otros críticos que hacían otras cosas,
que desenvolvían otras investigaciones, que estaban interesados por otras cuestiones. Pero un sector de la crítica construyó eso que llamamos un programa de investigación en una sociología de la literatura o una crítica literaria sociológicamente orientada. Nuevamente nosotros ahí ya tenemos gracias a la comparación, la construcción de un criterio que es, no digamos, universal, sino un criterio con el que podemos fundar objetivamente. ¿Por qué objetivamente? Porque podemos fundarlo a partir de una problemática. Porque lo más difícil cuando uno estudia una trayectoria ciertamente es lo siguiente. ¿Y usted por qué va a estudiar a ese personaje? Es decir, ¿cómo lo va a interrogar? ¿Qué va a interrogar? ¿Una vida qué es? Una serie. Una vida es una serie infinita de acontecimientos. ¿Por qué infinita? ¿Y por qué qué? Una vida es cuando toma mate, cuando toma un café, cuando se casa. ¿Qué cosa vamos a seleccionar de una vida, ¿no es cierto? Y por consiguiente es imposible escribir la totalidad de una vida. Lo que uno escribe es simplemente a partir de una selección. Y esa selección es lo problemático. Bueno, pero ¿por qué usted selecciona esos hechos de esa vida en lugar de seleccionar los otros hechos de la vida de esa figura, de ese intelectual? Entonces, vean ustedes cómo ya la comparación nos ayuda un poco a fundar nuestras selecciones o nuestras elecciones. Luego, ¿cómo la comparación nos ayuda a controlar eso que hemos llamado la ilusión biográfica? Que es una gran tentación, ¿no es cierto? Que todos tenemos, claro, porque uno se enamora del personaje, o sea, ciertamente la empatía es un principio básico de inicio a la investigación. Si uno no está enamorado del objeto, no se puede hacer nada interesante. Necesita la empatía, ¿no es cierto? Pero luego necesita también la distancia. Y esa distancia, yo creo que la comparación, cuando uno dice la comparación, no porque tenga que hacer necesariamente un estudio comparado. Cuando hablamos de comparación, estoy diciendo que recurrir a la comparación como instrumento de control de nuestras observaciones sobre el mundo que nosotros estamos analizando, ¿no? Entonces, veamos cómo la comparación me ayudó a mí al menos a controlar eso que llamo la ilusión biográfica, ¿no es cierto? Que, reitero, a asociar todos los acontecimientos de una vida a un nombre propio. ¿Y cómo ocurre eso? Cuando uno compara esas trayectorias, uno dice, bueno, comparo la trayectoria de Antonio Cándido y de Prieto, ya me aburrí de Germán y Florestan. ¿Qué observan, no es cierto? Los dos llegan al mismo, vamos a decir así, el final de los dos es igual, o sea, los dos fundan un programa importante, significativo, que deja una tradición en estudios social, en un estudio social de la literatura, ¿no es cierto? La sociología de la literatura, etc. Pero curiosamente cuando uno compara su trayecto, observa que llegaron de modos diferentes, desde horizontes diferentes. Vean ustedes, por ejemplo, y cuando uno compara las obras también son bien diferentes. Doy algunos ejemplos. Cuando uno compara la obra de Prieto y de Florestan, ¿qué advierte en primer lugar? Que la obra de Prieto, 4 o 5 libros que uno selecciona, así que uno pueda tomar como significativos de su producción intelectual, son todos libros muy, vamos a decirlo así, donde la interrogación del hecho literario está estrechamente asociada a la interrogación política. Como si uno dijera así, la serie literaria es indisociable en los trabajos de Prieto de la serie política. Cosa que no ocurre cuando uno lee Formación y otros textos de Antonio Cándido. Es decir, no ocurre por lo menos del modo tan significativo en que está presente Prieto. Entonces, ¿por qué Prieto fundó un programa en Sociología de la Literatura donde la política tuvo un lugar central? Es decir, donde la reflexión sobre la literatura se mezcló mucho con la reflexión sobre la política. Doy ejemplos clásicos de su libro. Él tiene un libro significativo que se llama La proyección del rosismo en la literatura argentina. El rosismo fue, ustedes saben, aquel régimen político de mediados del siglo XIX que convulsionó la sociedad argentina, etc.
otros rasgos distintivos de las trayectorias de ambos. Antonio Cándido es un personaje que llega a la crítica literaria desde una formación en sociología. O sea que él hace un trayecto que para nosotros los argentinos, que tenemos una tradición en la que los críticos, en la que los sociólogos de literatura provienen de las letras, por el contrario, Prieto es un personaje que proviene de las letras y hace la migración hacia la sociología. Y entonces eso ¿qué nos ayuda a explicar? En principio, obviamente, nos ayuda a comprender las configuraciones disciplinarias que en cada campo de producción intelectual, los agentes estaban sometidos o condicionados, ¿no es cierto? Cuando uno examina la carrera de Antonio Cándido, uno ve que fue una carrera un poco así vacilante y problemática. ¿Por qué? Porque él ciertamente provenía de las ciencias sociales y quiso hacer en varias oportunidades su migración a la crítica literaria. Recuerden el concurso del 45, recuerden su pasaje por la Facultad de Asís, hasta la llegada al departamento de la USP. Entonces, en ese trayecto sus vacilaciones obedecían a que él tenía que tomar distancia con su disciplina de formación, que era la sociología. Y todas las ambigüedades que en Antonio Cándido hay entre una concepción más estetizante del hecho literario y una concepción más sociologizante del hecho literario, provienen de esa inscripción que él tiene en ese cuadro disciplinario, que él formado en sociología, queriendo hacer su migración hacia las letras. Por el contrario, la relación que tiene Prieto con la sociología es una relación, vamos a decirlo así, más desprejuiciada. ¿Por qué? Porque él no se forma en sociología, porque él es un autodidacta en sociología y por consiguiente puede utilizar de manera mucho más libre sus instrumentos para aplicar al estudio de la literatura. Entonces, vean ustedes cómo la comparación nos permite, en este caso, controlar digamos así, la tentación de la ilusión biográfica o de la teleología. ¿Tengo tiempo ahí? Poquito más. Comparo ahora temas de Florestan y temas de Germani. Dos sociólogos que llegan también a un mismo resultado, podríamos decir, la constitución de un programa de investigaciones, la formación de una escuela, la formación de discípulos. ¿Cuáles son los temas de Germani y cuáles son los temas de Florestan? En sus carreras, cuando uno revisa su itinerario, ¿cierto? Vamos a los temas iniciales. Los temas iniciales de Florestan son temas que para un argentino sorprenden mucho. ¿Por qué? Porque un sociólogo que en los años 40 se ocupa de los Tupinambá es algo muy extraño. ¿Pero por qué? Fíjense, o sea, es decir, así como ustedes terminan naturalizando eso, nosotros terminamos naturalizando lo contrario. Cuando yo estudié, antes de hacer la comparación a Germani, claro, uno lee y advierte que hay dos temas dominantes en Germani. El peronismo, o podríamos llamarlo el sistema político, ¿no es cierto? El sistema político. Y por eso en Germani crea una tradición que finalmente después no tiene continuadores, al menos en ese aspecto, que es una sociología del fenómeno político, ¿no? Estudia el sistema político y la inmigración masiva. Dos temas así. ¿De qué se ocupó Germani? De estudiar básicamente dos temas. El impacto que tuvo la inmigración masiva en la Argentina y el impacto que tuvo el peronismo como innovación política sobre el sistema político. Entonces, claro, cuando yo estudiaba Germani, fuera de una comparación, a mí me parecía obvio eso. ¿Y de qué se va a ocupar un sociólogo sino de los temas políticos, ¿no es cierto? Y Florestan nos ocupó del varguismo. Entonces un argentino dice, ¿cómo nos ocupó del varguismo? ¿En qué estaba este hombre? Estudiando el Tupinambá, el folclore. Entonces, vean ustedes cómo eso, es decir, la comparación que nos da subsidios entonces
para hacer preguntas sobre eso que nosotros estamos observando. Porque yo hasta que no comparé, no hacía preguntas sobre por qué Germani entonces estudió el peronismo y estudió la inmigración. Y es muy fácil, cuando uno advierte eso a partir de la comparación, entonces comienza a interrogar el origen de esa agenda intelectual de cada uno de ellos, de esos personajes. Ciertamente en la Argentina el fenómeno, una nota al pie, San Pablo es una ciudad muy parecida a Buenos Aires, ¿no es cierto?, en términos de la inmigración. Entonces también uno se ve inclinado, ilusión empirista de por medio, ¿cómo Florestan no estudió la inmigración? Estudió los sirios libaneses, en lugar de estudiar a los tanos, a los italianos, que eran la mayoría, que hicieron San Pablo, los matarazos, estudió a los sirios libaneses. Entonces, ¿por qué Germani estudió la inmigración? Pero ciertamente Germani es un extranjero, ¿no es cierto? Estudió la inmigración porque la inmigración fue un tema que está en el centro de la discusión intelectual en la Argentina desde fines del siglo pasado, en la literatura, en el ensayo, en el periodismo, en la filosofía, en todos los órdenes. ¿Y por qué estudió el peronismo? Estudió el peronismo no porque él fuera politizante, porque muchos de los problemas que tenemos cuando estudiamos a las figuras, tendemos a atribuir sus inquietudes intelectuales a él, a ese personaje. Porque él era muy politizante, entonces encontramos por ahí que, porque militó en algún momento, eso, el Partido Socialista. Él se ocupó del peronismo porque en la Argentina el sistema universitario tiene una relación con el sistema político que no existe en Brasil. La universidad en Argentina ha sido una universidad muchísimo más expuesta a las coyunturas y a los vaivenes del sistema político desde principio del siglo, en virtud ya, obviamente, desde la Reforma. La Universidad Argentina, imagínense ustedes, fue intervenida durante el siglo XX en 6 oportunidades. Consecuentemente, eso nos ayuda a comprender por qué la afirmación intelectual de los profesores en Argentina se realiza en la mayor parte de los casos a partir de la exploración de un tema que está en el centro de la agenda político-intelectual. Por el contrario, Florestan, que se formó, que se socializó en una organización como la Universidad de San Pablo, bastante blindada de las coyunturas políticas, el mes que no se vio condicionado a las tradiciones, se vio condicionado ciertamente. ¿A cuál? A las tradiciones de los profesores franceses, a la tradición de las ciencias sociales en San Pablo, que nacen como un conjunto de disciplinas donde está la antropología, la etnología también, porque va a estar en su maestría, él se liga con Baldus y Wieland, y donde está también la ciencia política, cosa que para los argentinos también es igualmente extraño. En Argentina, por un lado, existe la sociología, por otro lado existe la ciencia política, y por otro lado la antropología. Entonces, si Florestan se ocupó de los Tupinambá y se ocupó del folclore, es porque respondió también a una agenda que era estrictamente una agenda académica, digamos así, forjada por los profesores, eso de la misión extranjera, etc. De modo tal que, como ven ustedes, la comparación al menos nos da subsidio para contrarrestar la mayor parte al menos de las críticas a las que estamos expuestos cada vez que seleccionamos, que decidimos, digamos así, estudiar una biografía intelectual, una figura intelectual. Bueno, Ángela, Gracias. Bom, perguntas, comentários? Enquanto eles se animam aí, deixa eu fazer uma. Fiquei pensando agora nisso que você estava. Bom, fiquei pensando em duas coisas. Uma, na primeira parte da sua fala, em que você não mencionou nenhuma vez a palavra Pierre, as duas palavras, Pierre Bourdieu, mas ele esteve aí por baixo de tudo que você falou. E, então, enfim, essa é uma maneira de proceder à análise que é muito tributária de uma perspectiva. A outra observação
fusionó los lenguajes que él había aprendido en sus tránsitos por Europa con las discusiones calientes de Argentina. ¿Qué somos los argentinos? ¿Qué es el criollismo? ¿Qué son los orilleros? ¿Qué es hacer una buena literatura? O sea, con eso, o sea, se metió en las discusiones centrales de esa cultura, ¿no? Y eso ayuda a comprender por qué adquirió esa notoriedad también, ¿no? Por qué se consagraron también como figuras destacadas y por qué al mismo tiempo uno, cuando uno los estudia, cuando uno estudia esas figuras, en cierto modo también lo estudia convencido de que esos personajes así fueron los que llevaron más lejos las reflexiones de un segmento, de un grupo social, ¿no es cierto? O sea que su propia obra contiene importantes elementos de autorreflexión, que por consiguiente al investigador lo ayudan mucho. O sea, esos personajes ejemplares son muchas veces guía en la investigación que uno realiza. Son como, ¿se entiende? O sea, nos sirven para orientar nuestra propia investigación sobre ellos mismos y sobre la sociedad de la que ellos están hablando. No sé si responde. Mais alguém? Eu queria que... Alguém levantou? Vai, Camila. Não, que você falou no começo que a sociologia da cultura na Argentina não é tão forte, não se estabeleceu de maneira tão forte. Eu fiquei pensando aqui que a sociologia da cultura, que ela também caudatária dessa disputa entre Antônio Cândido e Florestan Fernandes, com uma retomada talvez da força que o Florestan ficou aqui na sociologia e de como a cultura poderia ser revista, recolocada, em outros termos, não mais do que o Antônio Cândido, a Gilda, tinha um projeto para pensar a estética, a cultura naquele momento. E aqui hoje ela ficou forte, como uma tradição para pensar até a formação dessas disputas e quem... Por que na Argentina não... Como que você explica, tendo essas figuras, tanto na sociologia como na teoria literária, duas... Assim como aqui, né, o Florestan e o Antônio Cândido, lá as outras figuras correspondentes, por que não vingaria uma sociologia retomando, daí, fazendo esse vínculo entre uma tradição sociológica e uma experiência a partir da forma da cultura? Curiosos. Bom, vou tentar... Porque aqui ela nasce bem voltada com essas duas figuras que você... Claro. Vamos a decirlo así en términos, una proposición de orden más general. La cultura en los años 50, la sociología, no le interesaba nada, ¿no es cierto? El problema que estaba en el centro de la sociología en los años 50, en el contexto, imagínense, del desarrollo, la modernización, eran cuestiones sociales, el estudio del sistema de estratificación, sistemas políticos, inmigración, pero no inmigración desde el punto de vista cultural como se estudia hoy, ¿cómo es la tradición cultural de los italianos? No, preguntas donde lo social dominaba el tipo de interrogación sociológica. Entonces, en principio uno podría decir que la cultura estaba como marginalizada de los programas dominantes de la sociología. Y por eso que sale por la ventana. O sea, Antonio Cándido no puede, es decir, Antonio Cándido, digamos así, tiene que, para estudiar las cosas que a él le interesan, que es escribir sobre la literatura, tiene que salir de la ciencia social. Y eso se replica después en las polémicas efectivamente entre él y Florestan. En Argentina, en la sociología ocurre lo mismo, la cultura no está en el centro de la atención de ningún sociólogo, y el problema es que a diferencia de Brasil y Argentina, que la historia de la Universidad Argentina se interrumpe de manera muy drástica en los años 60, en el 66. Yo diría que desde el 66 hasta el 83, la vida universitaria prácticamente, no es que no existió, pero fue extremadamente empobrecida por la intervención militar, lo que implicó exilios, muchos exilios, la famosa fuga del cerebro de Argentina es un caso notable, y por consiguiente la discontinuidad de proyectos de investigación y la obstaculización de posibles proyectos emergentes. Entonces, ¿cómo empezó la sociología la sociología de la cultura, o un programa en sociología de la literatura, mejor dicho, en la Argentina? Tenemos que decir sociología de la literatura, porque sociología de la cultura ya es muy amplio, ¿no es cierto? Empezó por el lado de las letras, ¿no es cierto?
Prieto fue uno de sus primeros innovadores, que desarrolló todo un programa de interrogación de la literatura desde el punto de vista o con los instrumentos de la sociología. Él inicia él es quien inaugura ese tipo de trabajo. ¿Dónde se continúa ese tipo de trabajo en Argentina? En otro lugar que se llama la revista Punto de Vista, cuyo máximo ejemplar es Beatriz Arlo, y que de algún modo, fíjense la cosa curiosa de la Argentina. ¿Quién lee a Bourdieu en la Argentina en los años 80? Esa gente. Los sociólogos no leen a Bourdieu, los leen Beatriz Arlo, Altamirano, el grupo ligado a Punto de Vista, que está de algún modo, sin decirlo muchas veces explícitamente, ciertamente, su propio paso, su elección tiene una tradición clarísima, que son los estudios que había hecho Prieto, pero no solo Prieto, hay otros también. Podríamos discutir por qué no solo seleccionaba a Prieto, está David Viña, que fue también que escribió un libro así notable de una crítica literaria orientada por la sociología. Entonces, Punto de Vista que aparece en los 80, ¿no es cierto? 78, 80. Ellos son los primeros introductores de Bourdieu, los primeros introductores de los llamados estudios culturales e ingleses. Hogarth y Williams, por ejemplo, los sociólogos, ni idea, tío. Fueron ellos los que empezaron a traducir estudios de recepción, por ejemplo, no hablamos nada acá de recepción, que es un problema central en el estudio también de los itinerarios, ¿no? Entonces, esa tradición ¿qué hacía mientras tanto la sociología en los años 80? Porque vos podrías preguntarme eso. La sociología estaba ocupada exclusivamente en el análisis del sistema político y la transición. Y supongo que en Brasil también. Muchos de los sociólogos que trabajaban en los años 80 hasta los años 90, también escribieron mucho sobre la transición, sobre la clase obrera, sobre el varguismo, ¿no es cierto? Entonces, yo te diría que la mayor parte de los proyectos de investigación en sociología en los primeros años 80, todos ellos concentrados en lo que es cultura política, sistema político, democracia, democratización, y la cultura no figura. ¿Quiénes analizaban la cultura? De nuevo, estos personajes provenientes de la literatura. Y hasta hoy no hay ninguna... Lo que hoy tenés en la Argentina es una sociología de la cultura más en sentido amplio. Es decir, gente que estudia la cultura en el sentido que puede estudiar una práctica musical, que puede estudiar el folclore, que estudia una banda callejera, que estudia, en fin, diferentes fenómenos culturales, ¿no? Los jóvenes, etc. Pero la literatura sigue siendo, curiosamente, ¿no es cierto? Por eso el libro de Sergio, por ejemplo, para un argentino es muy llamativo. Nosotros todavía no podemos escribir ese libro. Es decir, ¿nosotros quiénes? Los sociólogos en Argentina, todavía no hay un sociólogo que pueda escribir ese libro. Es decir, ¿qué pueda? ¿En qué sentido? No hay tradición de eso, o sea, no hay tradición de trabajo en ese campo. Entonces, ¿cómo haces para escribir un libro así? Entonces, ¿quiénes escriben sobre Borges? Si vos mirás y haces la lista de los grandes intérpretes de Borges, todos ellos vienen de la literatura, de la historia, quizás algunos, pero básicamente de la literatura. Todos críticos literarios. Y bueno, eso ya te digo, tiene explicaciones, se explica por diversos motivos, pero yo creo que una parte importante de eso fue que la tradición de la sociología en la Argentina se interrumpió, y toda la tradición universitaria se interrumpió de manera muy drástica. Ustedes crecieron con la dictadura. El sistema universitario creció en Brasil en post-64. Se diversificó, se especializó, aumentó su tamaño, su composición. En Argentina uno ve un corte drástico, ya les digo, desde el 66 hasta el 83. No pasa nada en la universidad. La universidad es muy mediocre, la gente interesante, inteligente se tuvo que ir. Tan prosaico como eso, digamos, ¿no? Es decir, y bueno, eso también tiene que ver con la naturaleza de las élites militares, ciertamente, que debería ser analizado, que todavía no lo fue, ¿cierto? Se me había ocurrido algo de la antropología, pero acabo de olvidar.
Então deixa eu fazer outra pergunta aqui, Sim. daí você vai lembrando. Professor, Sí, ya, perdón. a pergunta é mais metodológica mesmo. Pensando na primeira parte da sua exposição, o que você acha assim, da proposta de combinar a análise tipo, de um grupo junto com trajetória? Né? Então, quer dizer, muitos grupos têm uma existência assim, muito efêmera, então se formam e duram 3, 4 anos, muitas vezes não há nenhum veículo mesmo de divulgação das ideias, e depois os membros desse grupo seguem suas trajetórias. O que você acha dessa proposta de combinar uma espécie de análise do grupo e também de trajetórias de alguns membros desse grupo? Quais são os desafios? Assim? Bueno, correcto, estoy de acuerdo contigo. Efectivamente, hagamos cuando nosotros estudiamos a Prieto y a Cándido, lo que es llamativo de uno compara esos dos personajes, lo que es llamativo es que ese fenómeno se dio en Brasil y Argentina bajo la forma de un grupo generacional. Eso, es decir, eso tampoco es algo que nítidamente generacional, es decir, y por consiguiente cada uno de ellos encontró en el grupo de referencia, ¿no es cierto?, un instrumento de apoyo formidable para el desarrollo de su carrera intelectual. Entonces, por ejemplo, los dos se formaron en la Facultad de Filosofía y Letras, primero. Después podemos decir algunas sobre la diferencia. Y los dos se apoyaron en dos emprendimientos editoriales, es decir, dos revistas. La Clima de ustedes es la Contorno allá, pero igual. ¿Por qué igual? Porque es una revista hecha por muchachos universitarios, por alumnos universitarios o ya apenas graduados, en fin. Y así y son dos revistas que son proyectos generacionales porque son proyectos que se anuncian como afirmándose y marcando una diferencia con la tradición precedente, que ciertamente es el modernismo en Brasil y la generación del 25 en Argentina. Entonces ciertamente cuando uno mapea la trayectoria de estos dos agentes, su inscripción en ese proyecto más colectivo es decisivo para entender también la suerte de sus propias vidas, o sea, de sus propios itinerarios. Pero ciertamente que también uno advierte diferencias, vos fijate, ¿no? Por ejemplo, uno lee el primer número de Contorno y uno lee el primer número de Clima y se encuentra con dos cosas completamente diferentes. ¿Por qué? El primer número de Clima se inaugura con un artículo de Mario de Andrade. Ya hay una complicidad, claro. ¿Cuál es la relación con el modernismo entonces, cierto? El primer número de la revista Contorno se anuncia con un artículo de uno de los miembros, ya ahí hay horizontalidad absoluta. No lo escribe un mestre, lo escribe un propio miembro de la revista que se llama Juan José Sebrelli y se llama así el artículo: El Martín Fierrismo, su tiempo y el nuestro. El Martín Fierrismo era la vanguardia equivalente de la vanguardia de la Semana Arte Moderno, que es un fenómeno coetáneo en la Argentina que se da con el Martín Fierrismo, está Borges, etc. Su tiempo y el nuestro, o sea, diferencia, ruptura al menos anunciada, ¿no es cierto?, ruptura radical. Pero también esa ruptura radical, vos fijate, está en que el grupo Clima y en general Antonio Cándido, él ciertamente que interroga con nuevos instrumentos la literatura, pero él no rompe el canon. Él respeta el canon, igual que había sido ya edificado por, no Silvio Romero, porque Silvio Romero, Machado de Asís, no le gustaba mucho. Pero en general Machado, ustedes saben, ya son todos saben mejor que yo, ¿no es cierto? Él repite ese canon que viene también de, ¿cómo es otro crítico? Eso, verísimo. En Argentina, la idea de este grupo al que pertenece Prieto, es destronar a Borges y crear una nueva figura de escritor que fue inventada por ellos, que se llama Roberto Arlt. Roberto Arlt escribió en los años 20 y fue recién reconocido e ingresado al panteón de la tradición literaria argentina por Contorno, por Prieto, por Los Viñas. Entonces, claro, luego hay que interrogar por qué esa relación tan radicalmente discontinua del grupo de argentinos, de los críticos argentinos con la tradición inmediatamente precedente y ahí había pasado el peronismo. Es decir, porque el significado, ahí uno tiene que evaluar más,
¿cómo decirlo?, más parsimoniosamente el significado que tienen los fenómenos políticos en la vida de la intelectual de cada país. El significado que tuvo el peronismo en la vida intelectual argentina fue muchísimo más radical que el varguismo en Brasil. Es decir, ¿por qué más radical? Porque el peronismo dividió al mundo intelectual, así lo partió en dos, como el kirchnerismo hoy. Los argentinos tenemos la sociedad argentina es una sociedad mucho más polarizada que la brasileña. Su polarización ya viene del siglo XIX, ¿no es cierto? Entonces el peronismo afectó mucho más decisivamente la vida intelectual en Argentina, que doy un ejemplo solamente. Cuando se funda la Asociación Brasileña de Literatura, ¿cómo se no, de escritores, eso, el gremio, ¿cierto? Todos los que firman esa asociación, escritores integralistas, están todos juntos. Eso en Argentina es imposible. Esa foto así, y esa reunión hecha en un diario privado, no, en un diario oficial del Estado. Esa foto en Argentina es imposible. Después del peronismo, antes sí, pero después del peronismo es imposible. Entonces, eso revela también la relación entre el sistema político y el sistema intelectual, que hay que tener en cuenta para entender también el curso de las trayectorias de esos dos personajes, ¿no? En este caso Cándido y Prieto. No sé si... Pero sí, estoy de acuerdo contigo, efectivamente eso es imprescindible, la relación con un grupo, ¿no es cierto? Mais alguém? Bom, Leandro, então muito obrigada. Muito obrigado, Foi você. ótimo.